Aló, sí. Buenas noches, hermanos. Los saluda en el amor de Cristo. Sabemos que dependemos de Él, dependemos de su misericordia, del amor que Él nos tiene, ¿cierto? Uno de los puntos importantes del cristiano es que nosotros somos guiados por la palabra, somos guiados por Dios, y cuando viene Jesús, viene siendo Él la cabeza, ¿cierto? ¿Y nosotros qué somos en este caso? Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros entendemos esto decimos, pero ¿qué es lo que tiene que hacer el miembro de Cristo? ¿O qué debo hacer yo como parte del cuerpo de Cristo? Muchas veces nos decimos, ¿usted es miembro es miembro del cuerpo de Cristo? Y usted dice, amén. ¿Y qué tiene que hacer usted para entender esta posición que tenemos en el reino? En este caso, acá en la tierra. Y vemos y decimos lo que dice la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Y tenemos también un adversario de este cuerpo. Y muchos dirán Satanás, pero no, vamos a dejarlo ahí inconcluso para que después más adelante podamos ver quién también es un adversario muy complicado para el cuerpo de Cristo. Y quiero que vayamos a Hechos 4, del 32 al 37, para que veamos nuestra parte, lo que somos y lo que debemos ser al pertenecer al cuerpo de Cristo. Vamos a ir entonces a Hechos 4, del 32 al 37, si podemos poner la versión Reina Valera. Sí. Si lo encontramos puede decir amén. Con el frío está un poquito calladito. Ya. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Cierren sus ojos, hermanos. Señor grande y poderoso, tú que gobiernas, Señor, sobre todos y todo, venimos delante de ti para que tú hables, Señor, a nuestras vidas. Espíritu Santo, pon en nosotros el querer aprender, el querer buscarte. Pon en nuestra vida el querer, Señor, ordenarla para que tú puedas, Señor, trabajar en nosotros. Que podamos, Señor, salir de acá y podamos, Señor, enseñar a otros, podamos cambiar nuestras vidas y ser un reflejo de lo que tú eres. Te bendecimos y te agradecemos por esto en el nombre de Jesús. Amén. Un poquito el trasfondo de lo que estaba ocurriendo acá. Recuerda que después de que Jesucristo resucita, empieza a haber un movimiento entre los cristianos y se forma la primera iglesia. En este caso era la iglesia primitiva, ¿ya? Dando a entender de que era el primer momento donde una agrupación se dedicaba a honrar a Jesús y a hablar de su palabra. Pedro y Juan sanaron a un mendigo cojo que estaba en el pórtico o en la puerta la Hermosa, no sé si se acuerda. Y esa persona había estado mucho tiempo de esa manera y era algo normal que se viera. Entonces toda la gente quedó tan impresionada
que toda la gente se reunió. Y el Espíritu Santo, ¿cierto?, llenó a Pedro y habló a esa gran multitud. Y predicando Pedro en el pórtico, se terminaron de añadir 5.000 personas, ¿ya? No quiere decir que se convirtieron 5.000, sino que al sumar todos los que se habían convertido con todas las predicaciones de Pedro, ascendió a 5.000 personas. Ante esto, ustedes saben, no les gustó mucho a los líderes religiosos, así que arrestaron a Pedro y a Juan, y ese fue un momento muy lindo para que Pedro y Juan pudieran dar testimonio del Evangelio a aquellos líderes. Luego, ¿cierto?, de que lo azotaran y que le dijeran que no predicaran más el Evangelio, los soltaron. ¿Qué hicieron Pedro y Juan? Inmediatamente fueron a donde estaban todos los creyentes. ¿Y qué hicieron todos? Después de que Juan y Pedro contaron todo lo que hicieron ahí en la cárcel y cómo le hablaron a todas las personas que estaban ahí, ellos oraron unánimes por valentía. ¿Por qué ellos oraron por valentía? Porque sabían que desde ese momento en adelante iban a ser encarcelados, iban a ser acusados, iban a ser torturados, toda clase, ¿cierto?, de cosas malas por predicar el Evangelio. ¿Y qué pasó cuando terminaron de orar? Ese lugar tembló, diciéndoles el Señor: lo que ustedes hacen es bueno. Oraron por algo, ¿cierto?, preciso. Ellos necesitaban valentía, ya conocían a Jesús, tenían su palabra. Y aparte de que temblara el lugar, ¿qué pasó? Fueron llenos del Espíritu Santo. Y luego de esto, de lo que yo les cuento, viene esta parte. En el versículo 32 dice: todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. En un día se habían convertido 3.000 y en otro día 2.000. ¿Y qué dice? Era de un corazón y un alma. Corazón. ¿Qué quiere decir el corazón? Ellos estaban unidos en un corazón. Recuerde que no eran 20. A ver, si nos contamos nosotros, debemos ser unos 25, 30. Ellos no eran 30, ni 50, ni 100. Eran 5.000 creyentes que estaban unidos en un solo corazón. Y eso debió haber sido maravilloso, ¿cierto? Llegar a ese lugar y sentir tanto amor, tanta misericordia. Y aquí podemos ver el corazón a qué se refleja, es que todos tenían el mismo amor. Y usted sabe el amor. El amor, ¿cierto?, es difícil, es complejo amar a alguien, ¿cierto?, que no conocemos y sobre todo si nos ha hecho daño. También tenían los mismos criterios. Pensaban de los demás de la misma forma que Cristo lo hacía. Y tenían también las mismas intenciones. Es difícil, ¿cierto?, que todos tengamos las mismas intenciones acá. Porque sabemos, ¿cierto?, que nuestra vida es engañosa. Decimos una cosa, pero en nuestro corazón, ¿cierto?, queremos lo contrario. Y también dice que estaba en un alma. Tiene que ver también con el espíritu. ¿Y qué tiene que ver el alma? Ellos tenían el mismo cariño y los mismos sentimientos. Y eso es algo hermoso, que 5.000 personas tuvieran los mismos sentimientos, ¿cierto? Porque si alguien lloraba, ¿qué hacían los demás? Lo consolaban, lloraban con él. Tenían el mismo cariño. No porque a él lo quiero más, yo le voy a dar esto. Como a él lo quiero menos, no le voy a dar tanto. Muchas veces hacemos eso con nuestros familiares, ¿cierto? Pero acá la palabra dice que tenían una misma alma. Era el mismo cariño para todos, era el mismo sentimiento. Tanto era así que vemos en la parte B
Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todo lo que ellos tenían era para compartir. Si alguien lo necesita, úselo. Y vemos que hasta en nuestra propia familia, ¿cierto? No, eso es mío, no lo toques. Pero vemos acá algo impresionante. Ellos no decían que lo que era suyo, sino que era para todos y que se podía compartir para todos. Tanto era así que las cosas materiales estaban en segundo plano. Y vemos cómo, a pesar de que Cristo, o en este caso el relato, resalta que ellos estaban en una comunión excelente, pone enseguida que para ellos las cosas materiales no eran importantes. Los pone como en un versus. Y vemos acá las características del cuerpo de Cristo. Un corazón y un alma, que lo hemos visto recién, ¿qué significa? Y que mucho nos cuesta. Lo primero, amar. Lo segundo, tener el mismo criterio. No, Él no lo hizo con esa intención. No, yo lo veo con los ojos de Cristo. Veamos en Filipenses 2, del 1 al 5, para que nos quede un poquito más claro las características del cuerpo de Cristo, y aquí Pablo lo hace de manera también magistral. Filipenses 2, del 1 al 5, la NTV, me parece que esa no es la NTV, si me vamos a poner ahí. Mire, fíjese bien el contexto de lo que habla, porque estamos hablando del cuerpo de Cristo, no estamos hablando en este caso de que no, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Pongamos énfasis en lo que somos. Obviamente somos hijos de Dios, pero pertenecemos a un cuerpo glorificado, santificado. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Cierto? ¿Algo me lleva a pertenecer a esto? ¿Existe algún consuelo en su amor? Ahí estamos hablando, ¿cierto?, de lo primero, el corazón. ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? O sea, ¿nuestro Espíritu está en comunión con el Espíritu y con los demás? ¿Tienen ustedes, miren lo lindo que dice, ¿tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Y lo primero que dice, ¿ustedes quieren pertenecer? ¿Tienen un corazón tierno? ¿Tienen ustedes un corazón compasivo? Estamos hablando del cuerpo de Cristo, de lo que somos. ¿Y qué dice Pablo tan hermosamente? Entonces, háganme verdaderamente feliz. O sea, yo, Pablo, voy a estar feliz si ustedes logran esto. Poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. Poniéndose de acuerdo. De corazón. Y muchas veces la palabra cuando habla de corazón es el todo del hombre, pero podemos encasillarlo en algo mucho más ejemplar como la voluntad. Poniendo nuestra voluntad de acuerdo con todos. Sí, tal vez no me parece, pero yo voy a ceder, yo voy a estar con ustedes. Amándose unos a otros, que es, ¿cierto?, es el mandamiento principal. Y dice, y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Y muchas veces decimos, pero ¿para qué hago esto? Y decimos, pucha, es que ese no es el pensamiento, hermano. Porque usted las cosas las hace por el Señor. Al anterior versículo 2, ¿vale? Y un mismo propósito. Reconocer y decir, Señor, no sé por qué hacemos esto. Ayúdame. Dame sabiduría para conocer el propósito de esto. De lo que estás pidiendo tú a tu cuerpo, a tu iglesia. Y si usted ya conoce el propósito, excelente. Versículo 3 es hasta el versículo 5. Dice, no sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. ¿Cierto? Muchas veces venimos
tal vez con un atuendo o con algo solamente para impresionar a alguien. En cambio dice, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. ¿Qué criterio? Considerando a los demás mejores que nosotros. No se ocupen solo de sus propios intereses, lo dice clarito la palabra, sino también procuren interesarse en los demás. ¿Por qué? Porque muchas veces llegamos a este cuerpo y es que a mí no oraron por mí, es que no me saludaron, es que la palabra no me tocó, no sé, las alabanzas no me gustan. Y todo lo que hacemos al llegar al cuerpo se centra en el yo. Y el Señor te dice, cuando tú entres o seas parte de mi cuerpo, no seas egoísta. El centro es Jesús. Y dice versículo 5, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Y ahí nos desmorona, porque la actitud de Cristo es una voluntad de hierro. Que nosotros, ante el primer problema, no voy más. Voy a dejar de orar. No voy a leer la palabra. No tengo ni tiempo, estoy cansado. ¿Y cuál fue la actitud de Cristo? Ayunar. Todas las noches oraba. Yo creo que ese cuerpo ni pegaba las pestañas, tan cansado, solo para hacer la voluntad de Dios. Y nosotros sí tenemos tiempo para hacer muchas cosas, pero lo verdaderamente importante que es orar, leer, escudriñar las Escrituras, poder conocer más de Él, se nos hace difícil. Pero si usted lo está haciendo y usted es disciplinado, agradezca al Señor. Muchas veces tomamos una actitud de decir, pero si eso yo ya lo estoy haciendo. Entonces, agradézcale al Señor porque está en buen camino. Y no mire a otros diciendo, este no ora, este de acá le falta más leer. No. Porque si yo veo una necesidad en el otro, ¿qué tengo que hacer? Tener el criterio de Cristo. Él es más importante que yo ahora. Él necesita del Señor. Pero siempre nos encasillamos en nosotros, ¿cierto? Y ahí está un poquito lo que es el cuerpo de Cristo. Hay muchas otras palabras donde encontramos más del cuerpo de Cristo, pero lo importante es lo que aparece acá. Veamos el versículo 33 de Hechos 4, para que podamos avanzar. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, ¿cierto? Ellos estaban unánimes o juntos en un mismo corazón y en una misma alma, que ya más o menos explicamos de qué se trata. ¿Qué pasaba ahora? Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición, no era la bendición de Dios, era la gran bendición de Dios, estaba sobre todos ellos. O sea, ellos estaban participando y accionando lo que es ser parte del cuerpo de Cristo. Y a partir de eso, no de que estemos en desobediencia, no que hagamos lo que queramos, no. Ellos estaban de acuerdo a lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Dios empieza a respaldar cada acción que hacen sus apóstoles, o en este caso los líderes. Porque dice, los apóstoles daban testimonio del poder de la resurrección del Señor Jesús. O sea, hay poder en lo que Cristo hizo en la cruz. Y Dios estaba dando su bendición, los estaba respaldando con cada acción que ellos hacían, con cada decisión. Porque a veces tomamos decisiones, ¿cierto? Y decimos después, no debía haber hecho eso. Pero ¿qué pasaba? Con cada decisión que este cuerpo tomaba, el Señor lo respaldaba. Cada palabra de testimonio que los apóstoles entregaban, el Señor lo respaldaba.
Pero recuerda, hermano, que cada miembro era parte del cuerpo y se comportaba como parte del cuerpo. Y muchas veces no queremos comportarnos como parte del cuerpo. Queremos solo venir. Y es hermoso porque a veces yo no quiero ser parte del cuerpo con todas estas cosas que debemos hacer, pero el Señor es tan bueno que a pesar de eso yo vengo a la reunión y salgo renovado. Y eso es amor y misericordia. Entonces, Dios respaldaba cada cosa que hacían. ¿Qué hacía cada integrante del cuerpo de Cristo? Hacía la voluntad de Dios. Por ende, y yo creo que esto es espectacular también, cada uno estaba mostrando los frutos del Espíritu Santo. Y que, pucha, que nos hacen falta. ¿Por qué? Porque el fruto se muestra y el fruto se prueba. Recuerde que tener fruto es algo que se muestra. Para saber yo qué árbol es, yo veo su fruto y digo inmediatamente qué árbol es. Entonces, si no tenemos fruto, el Señor no va a decir, pero este árbol, ¿de quién es? ¿Es mío? ¿Es del mundo? Y recuerde que el árbol que no da fruto está con un hacha puestecita. Y es terrible recordar esto. Es terrible porque decimos, no, el Señor es misericordioso, es compasivo, pero también es fuego consumidor. Y que Él tiene misericordia cada día y por eso nosotros nos levantamos y agradecemos a Dios porque aún tenemos un día para volvernos a Él. Otro día para hablar de Él a otros. Otro día para hacer su voluntad. Por eso Dios respaldaba cada cosa que hacían, porque cada cosa que llegaba al corazón y a la mente de Cristo, ellos lo hacían. Una pregunta para ustedes, ¿qué pasa cuando una parte de su cuerpo no responde? No me funciona la mano. ¿Usted se queda tranquilo? Usted va directamente al médico y que por favor lo ayuden. No es tan simple como que no, ¿sabe qué? Es que ya no me funcionan las piernas, pero yo estoy tranquilo. No es así. Es porque su cuerpo o sus piernas o su mano tienen algo grave, algo gravísimo. Y por eso viene la palabra de que cuando alguien, ¿cierto? Cuando algún miembro del cuerpo de Cristo se siente acongojado con dolor, todo el cuerpo se siente. Porque estamos unánimes. Por eso el Señor sabe, cuando una parte de este cuerpo se siente mal, Él sabe. Y debemos reconocer estas acciones. Cuando una parte del cuerpo se siente mal, el cuerpo reacciona. Y muchas veces nosotros como miembros no sabemos qué le pasa al hermano. Y tal vez ni siquiera oramos por él o por ella. En Hechos 34 al 35, el mismo, sigamos, no había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Vemos aquí el nivel de hijo de Dios, era sorprendente. Los frutos se estaban activando en cada miembro y haciendo morir hasta el más feroz de los adversarios. Este adversario es la riqueza. Y si usted lo ve, cada vez que en el versículo aparecía que estaban unánimes, que estaban haciendo la voluntad, aparece sobre la misma, a ellos no les importaba lo material, a ellos no les importaba la riqueza. En cambio, ¿qué hacían? Vendían eso para entregárselo a los que más lo necesitaban. Veamos el nivel de hijo de Dios.
Y no le estoy diciendo que usted vaya y venda su casa y lo traiga aquí como ofrenda. No es eso. Sino que ellos entendieron que la riqueza produce alejarse del Señor. No la riqueza en sí, sino que el amor a las riquezas. Veamos en 1 de Timoteo 6, del 3 al 10, para que nos quede un poquito más explicado. 1 de Timoteo 6, del 3 al 10. Entonces dice, puede ser que algunas personas, la Reina Valera, si podemos poner, 1 de Timoteo 6, del 3 al 10, Reina Valera. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, que es la enseñanza, ¿cierto?, que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Espérame ahí, vale. Lo que está diciendo el Señor es que si alguno está enseñando otras cosas y no se conforma a lo que habla la palabra, estas personas se empiezan a delirar y a hablar de cualquier cosa menos de lo que es productivo. Acá podemos ver a muchas personas que hablan cualquier cabeza de pescado, ¿cierto?, pero no conforme a la palabra. Y ahí usted puede detectar que no está siendo instruido por el Señor. Versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué quiero contarles todo esto? Porque esta raíz de amor al dinero no viene solamente porque me gusta el dinero, sino porque me extravío de las enseñanzas del Señor. Y ya no amo a ese Señor, sino que amo a otro Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces el dinero me da satisfacciones temporales, ¿cierto? Porque usted sabe que a veces comprarse algo nuevo da una satisfacción, pero eso dura ese momento. ¿Y por qué hay gente tan compulsiva comprando, haciendo más dinero, trabajando? Porque su mente no está asociada a la palabra del Señor, sino que su enseñanza está divagando, está delirando. Veamos en Lucas 16, del 10 al 13. Ahí sí podemos poner la versión NTV. Lucas 16, del 10 al 13. Antes de llegar al centro del versículo, leemos un poquito antes para que entendamos el porqué de las cosas. Dice el Señor Jesús, si son fieles a las cosas pequeñas, ¿cierto?, serán fieles en las grandes. Si usted da ofrenda o si usted bendice al necesitado cuando no tenía mucho dinero, usted va a seguir haciendo esas cosas cuando tenga mucho dinero. Pero si usted no lo hizo, no ayudó al necesitado, no ayudó a su familia, cuando tenga mucho dinero no los va a ayudar. Porque esa es una mentira que uno dice, no, cuando tenga plata, cuando salga de este problema, no, de estas deudas. Dice, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Tiene que ver con algo súper es súper de lo que nosotros hacemos comúnmente. Nosotros trabajamos para un patrón, trabajamos para gente,
Y muchas veces decimos, no sé, yo tengo, no sé, me prestaron un auto en la pega. ¿Qué me importa este auto si no es mío? ¿Qué dice la palabra del Señor? Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, ¿por qué tal vez te entregaron algo en tu trabajo que era pequeño? Cuando te entreguen algo grande, ¿qué vas a hacer? También deshonesto. ¿Por qué digo con lo del trabajo? Porque anteriormente esta palabra Jesús la toma con el mayordomo infiel. Por eso Jesús habla de esto. No habla porque sí, sino que porque Él estaba explicando lo que hizo el mayordomo infiel con la riqueza del patrón. Y muchas veces la riqueza que nosotros estamos a cargo somos deshonrados. En cualquier ámbito, hermano. Incluso lo que me haya dado un hermano o mi padre. Veamos el versículo 11 al 13. Entonces, si ustedes no son confiables con las riquezas mundanas, ¿cierto? Con las riquezas de este mundo, ¿quién les confiará las riquezas del cielo? Las verdaderas riquezas del cielo. Increíble, ¿eh? Y lo dice el Señor Jesús. O sea, debemos también ser confiables en las riquezas que otros tienen que no aman a Dios, que están a cargo nuestro. Porque por algo el Señor nos puso ahí. No importa que no sea mío, no importa que haya sido de este jefe ladrón, no sé. Yo tengo que ser confiable. Porque así voy a recibir riquezas del cielo verdaderas. El otro versículo. Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes mismos? Y acá viene la palabra que tiene que ver con el dinero. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Y aquí hay algo muy importante, porque el Señor te dice, tú no puedes hacer lo que quieras con el dinero o la riqueza que se te confió otro. Porque es más importante la persona que te confió eso. Por eso el Señor dice esto. El Señor te dice, ¿qué es más importante? ¿La persona que es tu jefe o lo que tu jefe te entrega para que tú lo trabajes? Es más importante esa persona. Porque tú dices, él, a pesar de que haga todo lo que hace, merece que yo sea una persona confiable con su riqueza. ¿Y qué el Señor te dice a ti? Si eres confiable en eso poquito, que tal vez son cosas materiales, que para muchos no valen nada, el Señor te confiará cosas grandes y verdaderas, cosas que sí valen la pena, como hablar a otros de Cristo, como mostrar a otros a Cristo, como ayudar a otros en nombre de Jesús, como orar por otros y que sean sanados. Entonces ustedes no pueden servir al Señor y a las cosas que Él les dio. No pueden. Entonces cuando uno sirve a este Señor y es uno en el cuerpo de Cristo, todo el dinero, las riquezas y todo lo que obtengamos acá pasa a segundo plano, que era lo que estaba ocurriendo en la iglesia primitiva, que es algo hermoso y maravilloso. Veamos el versículo 36 del Hechos 4. Dice así. Perdón. Entonces, claro, ellos le daban, ¿cierto? Entregaban sus campos, el dinero, para que muchos cubrieran su necesidad. Y después de que se habló todo esto hermoso, hablan
de alguien que es un ejemplo. Imagínense, toda la iglesia estaba trabajando espectacular, siendo un solo cuerpo, pero había uno que lo pusieron de ejemplo, interesante, que sobresalía de los demás. Por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé. Hermoso. Y aquí gracias, ¿cierto?, a la misma Biblia que nos dice qué significa y qué es el hijo de consolación o hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví, era un levita, y era oriundo de la isla de Chipre. Vemos cómo después de describir cómo el cuerpo de Cristo funcionaba, aparece un ejemplo maravilloso. Un ejemplo de siervo, un ejemplo de alguien que sobresalía de los demás. Esperemos sobresalir. No esperemos estar del montón, porque el Señor dice, lo que yo les pedí hicieron, no hicieron más. Hagan más de lo que el Señor les pide. Hagamos más de lo que la palabra este día dice. Así es como Dios también quiere ponernos de ejemplo para los demás. Quiere ponerte a ti de ejemplo para los que no conocen de Cristo y también quiere ponerte de ejemplo para los que se han alejado de Cristo. Eso es lo que quiere el Señor. Quiere ponerte de ejemplo. No, es que yo conocí a un cristiano y tú le dices, no, pero yo no soy así. Y la persona no va a saber qué decirte porque va a ver en ti una persona verdadera, una persona honesta, y va a decir, este es verdaderamente un cristiano. En el mismo Hechos, capítulo 13, del 1 al 3, veamos un poquito de lo que se habla de este tal José. Hechos 13, del 1 al 3. Y dice que entre los profetas, imagínense, entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé. No era cualquier persona. Simeón, llamado el Negro, no soy yo por si acaso, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes, Antipas y Saulo. Saulo, ¿cierto que en romano es Saulo y en hebreo es Pablo? Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Veamos aquí, Bernabé, ¿cierto? Se ora por ellos y el Señor les dice, sepárenme a Bernabé y sepárenme a Saulo. Veamos el versículo 37 del capítulo 4 y veamos algo que hizo mucho antes Bernabé. ¿Qué hizo Bernabé? Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Bernabé se despojó de lo que él tenía. Muchos podrían haber dicho, ¿pero por qué lo vendió? Imagínense su misión. O sea, él estaba tan lleno del Espíritu Santo que sabía cuál era su propósito en esta vida. Y él decidió, en base a su llamado, con una mente abierta, con conocimiento, con sabiduría, porque él sabía que iba a disponer su vida para trabajar en la obra, entendió que su riqueza le estorbaba para su llamado. ¿Por qué razón? Porque él iba a ser llamado para ir a misiones junto a Pablo y iba a estar preocupado ¿de qué? De su terreno, de que no que le fueran a robar las cosas, de que la mamá le dijera, oye, anda a trabajar este terreno, lo tienes botado, construye una casa. ¿Qué hizo Bernabé tan sabiamente con los pies puestos en tierra? Para lo que me mandó el Señor, esto no me sirve, no lo necesito. Me estorba a mi llamado. ¿Y lo entregó a quién? A los apóstoles. Entonces, esto nos deja una enseñanza muy grande de que debemos dejar cosas o riquezas porque nos estorban a nuestro llamado. No porque un día se me ocurrió, sí voy a hacer esto, voy a vender esto, voy a entregar esto, no.
Si el Señor te entregó alguna riqueza que te sirve para tu llamado, para tu liderazgo, para la obra que haces en el reino, es porque lo tienes que seguir usando para Él. Pero muchas veces, ¿cierto?, obtenemos cosas que no sirven a nuestra misión, que nos alejan de nuestra misión. Y el Señor ahí te dice, entrégame eso, porque eso te aleja de mí. Veamos Eclesiastés 5 del 1 al 2. Y acá Salomón, con tanta sabiduría, obviamente que era un poquito de sabiduría comparada a la sabiduría del Señor Jesús. Vemos lo que dice. Recuerde que ellos estaban en un momento donde estaban todos unánimes, había alegría, gozo. No sé, yo creo que era algo fenomenal llegar a ese lugar, tanto amor. Cuando entres a la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar, hace mal. Porque tú puedes llegar feliz, puedes llegar contento y prometerle algo a Dios que después ya no puedes cumplir. Y el Señor te dice hoy, si estás feliz y vas a hacer alguna promesa, piénsalo bien. No llegues y me prometas algo, porque yo te puedo dar gozo, te puedo dar alegría y tú vas a hacer una promesa que al Señor le desagrade. Pero ¿qué pasó con Bernabé? Él dijo, vender esto le va a agradar al Señor porque para mi llamado me sirve. Cuando entres el versículo 2 dice, no hagas promesa a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Versículo 3. Hasta el versículo 2. ¿Ya? Y muchos de nosotros, cuando vemos la alegría, el corazón, hacemos cosas impensadas. Y después estamos arrepentidos, nos sentimos mal. ¿Por qué le prometí esto a Dios? ¿O por qué entregué esto? Y el Señor a ti te dice, cuando hagas lo que el Señor te está diciendo que hagas, también mantén tu mente abierta. Mantén tu corazón dispuesto a lo que el Señor quiere y no a tus sentimientos. ¿Y por qué habla de esto Hechos? Porque luego, directamente, después del versículo 37, viene una historia de Ananías y Zafira, que vieron todo hermoso, toda la alegría y tomaron una decisión fatal. Y que si usted lo lee se va a dar cuenta. Vendieron un campo y no entregaron lo que correspondía. Y el Señor no quiere eso de ti. Quiere que tú las decisiones que tomas las hagas en tranquilidad, en paz. No enojado, no porque estás alegre, porque estás feliz y le prometiste tantas cosas a tus hermanos, a tus primos, qué sé yo, a tu papá. No. Sé consciente de lo que vas a prometer, de lo que le vas a entregar al Señor. Y para concluir, vayamos a 1 de Pedro 3, del 8 al 9. Primera de Pedro 3, del 8 al 9 dice, por último, todos deben ser de un mismo parecer. Estamos hablando del cuerpo de Cristo. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. ¿Cierto? Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él los bendecirá por hacerlo. Cierra sus ojos, hermanos.